Volvemos a la agenda económica AM de este lunes a revisar números que a ustedes les importa mucho, que tiene que ver cómo fueron los resultados de los multifondos de pensiones durante enero. Me encantaría tenerles buenas noticias, pero solamente hay buenas noticias, o al menos no tan malas, para un solo fondo, el Fondo E, que fue el único que no cayó durante enero. Pasemos a revisar al menos información que entregó el Centro de Estudios CIEDES, que realiza adelantos de cómo estuvieron los fondos de pensiones. Esto es, si no me equivoco, hasta el 26 de enero. Miren la caída del Fondo A, 8,50%. Vamos, obviamente, a delinear más adelante cuáles son las razones de las caídas del Fondo A, 8,50%, del Fondo B, 6,36%, del Fondo C, 4,76% y el Fondo D, 1,32%. Como les decía, el Fondo E, que tuvo una caída histórica durante 2021, algo se recupera durante enero y renta al menos hasta la semana pasada 0,82%. Aquí en estos resultados tienen que ver factores internos, también factores externos, y los vamos a analizar en la conversación con el gerente general de CIEDES, que está atento siempre a estos resultados. Me refiero a Rodrigo Gutiérrez, que está en el contacto de Agenda Económica. Lo vemos en pantalla. Rodrigo, gracias por estar en CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Rodrigo, en un panorama general, ¿a qué se debe que hayamos tenido 4 multifondos cayendo de manera bastante importante, sobre todo los fondos A, B y C, mientras que el Fondo E, a diferencia de lo que pasó en 2021, tuvo algo de rentabilidad positiva durante enero? Bueno, lo que siempre decimos es que los resultados de los multifondos dependen de la rentabilidad de los instrumentos en los cuales cada multifondo invierte. En este caso, los fondos de mayor riesgo invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Y son estos instrumentos los que se han visto afectados producto de las malas rentabilidades que se han visto en los mercados internacionales, pero además han sido doblemente castigados por la caída del tipo de cambio en Chile, que cayó durante enero, a lo menos hasta la fecha de este informe, que es el 26 de enero, en más de un 5%. El efecto combinado entonces de estos dos malos resultados han afectado la rentabilidad de los fondos más riesgosos, como el Fondo A o el Fondo E. Sí, uno entiende que el Fondo A y el B, que invierten más en acciones, se han visto castigados, por ejemplo, por la crisis que hay en Ucrania y también por el avance de la variante Omicron en distintas partes del mundo. Uno entiende que esos factores internacionales pegaron fuertemente en la renta variable internacional. Eso es así, y si uno revisa los índices de los mercados internacionales, particularmente a la fecha, insisto, del informe, el 26 de enero, vemos que en general hay malos resultados en Europa, hay malos resultados en Estados Unidos, en Asia, y una de las razones por las cuales uno podría explicar esta caída en los rendimientos de estos índices internacionales tiene que ver con el avance de Omicron, el aumento del número de contagios, el conflicto también en Europa entre Rusia y Ucrania, las restricciones también que aparecen en China, el efecto todavía de Evergrande, etcétera, una serie de factores que atentan contra los buenos resultados y el inicio de año en las bolsas en el mundo. Pero como digo, esto en Chile además ha afectado fuertemente por la caída del tipo de cambio. Vimos que durante enero, producto de el discurso mucho más moderado del gobierno, lo que hemos visto es una reducción de la incertidumbre y por lo tanto una apreciación del peso, y eso significó entonces una caída de más del 5% que le pega fuerte en realidad a los fondos más riesgosos como el A o el B. Sí, ¿te parece, Rodrigo, que ahondemos en el impacto que tuvo que haya caído el dólar durante gran parte de enero, como tú mencionabas, por ejemplo, con el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda? Porque lo que todos podríamos ver como una buena noticia, que es que el dólar bajara de su precio, porque está muy caro, pero tiene este otro lado que es obviamente negativo, que es que haya impactado a la baja la rentabilidad del Fondo A, y eso se explica porque gran parte de los instrumentos en que se invierte el Fondo A están expresados en dólares. Cuéntanos un poco sobre eso para que también vayamos explicándole a las personas. Sí, cuando nosotros decimos de que afecta a los fondos más riesgosos es porque, como tú dices, los fondos más riesgosos están invertidos en el extranjero principalmente en torno a más de un 85%. Entonces, estos instrumentos evidentemente están invertidos en dólares y cuando uno los traspasa a pesos, digamos, para efectos de valorar
esos fondos, una vez que están en el sistema en Chile, evidentemente que se ven afectados por el tipo de cambio. Entonces, cuando baja el dólar un 5%, eso le pega directo a casi el 85% del total de ese fondo. Entonces, ahora, ¿por qué se había afectado el dólar? En general, el dólar es la moneda de refugio de las economías cuando se ven enfrentadas a situaciones de incertidumbre. Y lo que nosotros vimos luego de la elección presidencial en diciembre fue también un aumento del dólar, producto de la incertidumbre justamente que se generaba en torno a los distintos agentes económicos, producto de las medidas que estaban anunciadas en el programa. Sin embargo, una vez que el presidente Boric, ¿verdad?, ha empezado a desplegar su discurso, ha ido nombrando las distintas autoridades, entre ellas Mario Marcel como su futuro ministro de Hacienda. Sabemos de que Mario Marcel es una persona ampliamente respetada en los distintos, transversalmente, digamos, en los distintos ambientes empresariales, de inversionistas y los distintos actores económicos, y por lo tanto eso se ha traducido en una mayor certidumbre, y esta mayor certidumbre tiene efectos en el tipo de cambio, que lo hemos visto que vino a la baja durante el mes de enero, por lo menos hasta la fecha del informe hemos visto que también hay un efecto de un poquito de rebote también, y siempre hay efectos de sobrereacción de los mercados. Entonces esperaríamos que estos números cambien un poquitito de aquí al día de hoy, digamos que es el 31 de enero. Sí, ¿tienes actualización de los resultados de los multifondos al 31 de enero, Rodrigo, o todavía es algo que tienen que elaborar? No, todavía no. En general, estos resultados nosotros los publicamos el día viernes y siempre llevan 2 días o 3 días de fase aproximadamente. Esta información pública en general de la Superintendencia de Pensiones, pero los vamos a tener prontamente en un par de días más. Y vamos a estar atentos, pero quisiera también preguntarte, Rodrigo, por el otro lado de los resultados, que tiene que ver con los fondos que están menos expuestos a renta variable y están más expuestos a la renta fija, y entonces, sobre todo instrumentos locales, como es el caso del fondo D, que cayó levemente, pero está el caso del fondo E, que a diferencia de la histórica baja que tuvo durante 2021, renta positivamente algo en enero, más o menos 0,32%. ¿A qué se debe este resultado? Bueno, en general ha sido bastante noticioso el fondo E, toda vez que es un fondo conservador y que la gente entiende correctamente de que es un fondo que no debiese estar expuesto a grandes fluctuaciones y más bien a rentabilidades que son acotadas, pero estables en el tiempo. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho de que desde el año 2019, a finales, con el estallido social, y cuando esperábamos recuperarnos o salir de los efectos de ese momento político en Chile, en marzo entró la pandemia. Durante todo el 2020 y el 2021 hemos vivido tiempos excepcionales, y durante esos tiempos excepcionales hemos visto también alta incertidumbre, alta volatilidad en los mercados. Concretamente, el fondo E, lo que ocurrió fue, luego de la pandemia, y ya por efecto combinado de los retiros de fondos previsionales, los 3 retiros que inyectaron una cantidad significativa de dinero a la economía, más las ayudas del gobierno a través del IFE, hemos visto finalmente un aumento de la liquidez en el mercado y una presión al alza en las tasas de interés, que fueron monótonas, crecientes durante todo el año pasado, y eso fue castigando sistemáticamente el fondo E, que vimos y que fue noticia a mediados de octubre del año pasado, tener una pérdida acumulada de casi el 20%. Vimos que eso se recuperó en los últimos meses del año. Sin embargo, el fondo E termina con una pérdida acumulada durante el año del 13% aproximadamente. Esto es una pérdida histórica, está absolutamente fuera de rango, fuera de lo esperado, es absolutamente excepcional, pero como digo, también responde a tiempos excepcionales. En este comienzo de año, para contestar tu pregunta, lo que hemos visto es que el fondo E nuevamente nos sorprende, y es el único fondo que durante enero está logrando una rentabilidad positiva bastante acotada, del 0,82%, y esto responde básicamente a una caída en las tasas de interés de largo plazo principalmente, y entender de que las tasas de interés locales, es decir, las tasas de interés en Chile, responden a los fenómenos de Chile, y en ese sentido, principalmente digo, en ese sentido, el ambiente de mayor certidumbre, nuevamente, así como hace caer el dólar, también hace caer las tasas de interés, y eso golpeó favorablemente, diría yo, el rendimiento del fondo E en lo que va de enero a la fecha. Sí, aquí también esto sirve para ir de a poco entendiendo cómo funcionan el sistema financiero y especialmente cómo funcionan las inversiones de los multifondos, porque en este caso lo que golpeó al fondo A, que fue la mayor certidumbre en el país, que provocó la caída en el dólar, en este caso benefició al fondo E, porque los bonos, que es lo que compone la mayor parte de la renta fija y que es donde más invierte el fondo E, tienden a
tener un mejor rendimiento cuando hay más certidumbre, cuando, por ejemplo, se habla de que estaría más asegurada una mayor responsabilidad fiscal con alguien como el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso hace que las tasas, como tú mencionas, de largo plazo vayan cayendo, porque Chile, se supone, es un país más confiable con alguien como Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, y al ser un país más confiable baja su riesgo y por lo tanto los intereses a largo plazo también serían menos. Por eso las tasas que tú mencionas han estado bajando, y eso hace que los bonos sean más atractivos. Más o menos así funciona la renta fija, y por eso el fondo E renta 0,82%. Ahora tú mencionas que fue algo que te sorprendió, pero es más o menos un mes tradicional para el fondo E que rente, pero poco. Sí, mira, yo creo que una reflexión que vale la pena hacer es que nosotros de hecho informamos estos valores porque aquí están jugados los ahorros de las personas para financiar sus futuras pensiones. Y en ese sentido nos parece saludable, nos parece oportuno siempre compartir esta información con la ciudadanía, de tal manera que ella pueda tener plena conciencia, conocimiento respecto de cómo se van comportando estos ahorros. Sin embargo, es importante también transmitirles a las personas de que estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo, es decir, una persona que hoy día tiene 25 años está ahorrando durante un horizonte de 40 años para el momento de su jubilación. Y por lo tanto, lo importante es evaluar estas alzas y bajas en una lógica más bien de largo plazo. No desesperarse demasiado cuando hay malos resultados, porque sabemos que en el largo plazo todos los multifondos, por lo menos desde su creación del año 2002, muestran resultados positivos. El fondo A muestra una rentabilidad anual de más del 6%, el fondo E una rentabilidad anual de más del 3%, y por lo tanto eso es lo que uno busca en definitiva a través de estos ahorros, lograr financiar pensiones, como digo, al momento de la jubilación. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, gracias por estar en Agenda Económica analizando los resultados de los multifondos en enero. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que esté muy bien.